Todos bienvenidos a esta parte. Esta sesión creo que es un poco, presiento yo que comparada con la sesión pasada es un poco más corta o mucho más corta porque creo que le quiero dar el tiempo suficiente a la actividad misma. Es decir, en el otro tenía un background de por qué o de la explicación, en este caso es un poquito más corto, nada más, pero sí llevo una explicación. ¿Vale? Al final del camino, ustedes también ya llevaron gestión de capital humano, ¿sí? En donde en el gestión de capital humano era parte fundamental o parte de lo importante, es entender que así como en el mundo hay sistemas, en el mundo los sistemas o las organizaciones dependen de personas para operar. Es decir, como decíamos que la organización es un grupo de personas, pues al mismo tiempo el grupo de personas tiene que ser conformado. Bajo esa premisa, un grupo de personas con suficiente talento y con las habilidades necesarias serán un grupo de personas que usualmente tengan mayor posibilidades de llevar más lejos a una organización. Entonces, el elegir personas, quiero ver de dónde viene el ruido un poquito, voy a silenciar un poquito, el elegir las mejores competencias o las personas con mejor competencia no nos brinda una seguridad de que la organización mejore, pero definitivamente nos brinda una oportunidad de que esto sí suceda. Vaya, no toman las empresas importantes que tienen cierto capital, creo que se vuelven importantes por no tomar a la ligera a quién elegir o de qué manera elegir candidatos. Al final del camino, incluso nosotros nos hemos visto reflejados en el mercado laboral, a menos de que ustedes tengan un emprendimiento. Si ustedes trabajan para alguien, usualmente el trabajar para alguien fue determinado por en dónde te ofrecían mejores oportunidades, es decir, en dónde te ofrecían a lo mejor un mejor salario, o quién sí te dio la puerta de entrada, o quién te dio mejor prestación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del camino, uno decide con quién o de qué manera, o con quién más bien pertenecer, ¿sí? A partir de lo que te convenga a nivel individual. Y al mismo tiempo, las empresas tienen que entender que entre más ellos den prestaciones, ingresos, etcétera, 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 usualmente va a haber mayor cantidad de personas interesadas en poder desempeñar esa función o que sea algo más peleado, por lo tanto, ustedes como empresa puedan elegir a un personal probablemente o que ustedes consideren más competente. Entonces, es un estire y afloje en donde obviamente las empresas buscarán la persona que con menos dinero les produzca más y tenga más capacidad para llegar a más. Y por otro lado, usualmente los candidatos buscarán aquel lugar que tenga mejores prestaciones y mejores oportunidades para desarrollo de su carrera. Entonces, en ese estire y afloje, es importante que las empresas entiendan qué necesitan de los empleados y cómo está el mercado laboral alrededor de eso. Es decir, oye, pues a lo mejor yo requiero un gerente general que haga un montón de maravillas, que me catapulte la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pensamos en el postura del dueño, ¿no? Y pago el salario mínimo. De Pues así, verdad, ¿no? exacto, dices así, no. Podré como empresa tener y retener el talento correcto pagando menor que el promedio de algo? La respuesta es probablemente, pero tendrías que encontrar una persona que además de ser demasiado talentosa, no quiera buscar o no necesite buscar o le urja demasiado ese puesto, con el riesgo de que cuando busque o cuando encuentre algo mejor se vaya de las manos o se vaya de contigo. A eso incluso les quiero aportar una idea propia que a lo mejor lo podemos hacer después en un terreno de tesis, ¿no? Yo considero yo creo que lo había compartido esto, yo considero que hay diferentes tabuladores de salarios dependiendo de qué tanta experiencia laboral vas teniendo. Es decir, a veces cuando apenas inicias, yo le llamo salario escuela,
porque apenas vas iniciando en el campo laboral y a veces el salario que te dan es bajito, ¿sí? Con la parte de que pues como tú no tienes una experiencia previa, pues ahí adquieres literal experiencia y entonces esos lugares de salario bajito que contratan a las personas que a lo mejor no tienen la suficiente experiencia, lo hacen sabiendo que tienen prácticamente que adoctrinar un poco a la persona en el puesto de trabajo. A partir de eso, usualmente algunas personas que cambian de puesto de trabajo o en la misma empresa, si considera un plan de desarrollo, va ya el salario promedio que tiene determinado puesto. Es decir, cuando ya quieres algunas habilidades algunas necesarias y ya no te consideran un novato en el tema. Es decir, que ya tienes cierto área de expertise y que tú puedes generar algo. Muy bien. Maestro, Uh -huh. respecto a eso, por ejemplo, voy a hablar de una experiencia que tuvo mi hija. Sí. Por ejemplo, ella salió de enseñanza de lenguas de la universidad. Uh -huh. Ella dice, le ofrecieron un trabajo donde pagaban muy poquito. Dice, mami, mientras me sale algo más, lo quiero hacer porque quiero tenerlo como experiencia para mi currículum. Le dije, Totalmente. ok, se fue. Después, le han estado ofreciendo en otras escuelas, pero fue al colegio inglés también. Pagan una miseria y se exigen como si fuera Harvard. Exigen, o sea, son planeación tras planeación, o Sí. sea, y mi hija pues tiene experiencia porque ella empezó desde a dar las clases de los diplomados en la universidad desde que era estudiante. Sí. Empezó primero como asistente y ya después estuvo sola, o sea, ella tiene como 4 años, 3, 4 años en la universidad, pero se quiso dar la oportunidad un día en la mañana en ese colegio, luego se fue al colegio inglés, pero no pagan y exigen demasiado. Y Claro. aparte era 7 de la mañana, 3 de la tarde, y sin buen salario, o sea, tiene prestigio, te cobran exagerado a los alumnos, pero a los maestros no les pagan. Sí, y eso es en muchos lugares. Y Ajá. ojo, acuérdense, las empresas pueden pagar miserias solo si los empleados están dispuestos a aceptarlas. Es decir, si el mercado, si tú dices, mañana te pongo, por ejemplo, en este caso de la maestra de inglés que comentas, ¿no? Te pago 3 pesos mexicanos a la hora, y después menos del salario mínimo y todo, pues creo que pocos se aplicarían ahí, ¿no? Pero si pagas el promedio o un poquito más abajo, pues tienes que ir con el nivel perdón que lo diga, en el nivel de desesperación de las personas por conseguir un puesto laboral. Es decir, al principio, y es lo que quería llegar, al principio cuando no tienes la suficiente experiencia, a lo mejor hay que masticar chicle, a lo mejor puedes tener mucha fortuna o cierto grado de relaciones públicas, a tal grado de que consigues un puesto deseable desde el inicio, pero si no es así, al principio a lo mejor tienes que mascar chicle, en decir, aceptar un cargo que tienes un poquito menos de salario con tal de ganar experiencia. Pero después, una recomendación es no quedarte siempre en eso, sino en la búsqueda de una mejor oportunidad. Y los candidatos siempre hacen, algo natural que debería hacer un candidato es buscar la mejor forma de desarrollarse. Y algo que debería buscar una organización de forma natural es buscar la mejor forma de retención de sus empleados. Entonces, por eso decía que era un estire y afloje, en donde, por ejemplo, desde la perspectiva de empleado, ya que llegas al promedio de categoría, entenderé que muchos de ahí se quedan en ese promedio, pero la idea es después empezar a destacar y literal, el nivel de fama y talento que vayas desarrollando es directamente proporcional a lo que puedes cobrar. Ojo, fama y talento. Hay algunos que a lo mejor no tienen talento, pero sí fama. Otros que tienen talento y no fama, pero que empiezan a ganar un poquito de adeptos y que se vuelve un poquito, y después adquiere la fama, por decirlo así. Sí, y cuando me refiero a fama, no tiene que ser el artista, sino alguien que sea Que los conocido por ser bueno, reconozcan. Ajá. Por ejemplo, reconocido. a mi hija le han estado hablando de Fray Pedro de Gante, del Instituto Eli, porque ahí empezó ella también a hacer sus prácticas, o sea, y Sí. de muchos lugares le están hablando, pero Uh -huh. como le digo, no pagan. Entonces,
ahí qué pueden hacer, como usted dice, ella ya ha agarrado experiencia y dice, ok, me quedo ahorita con los diplomados, ya la universidad, pues siempre le han dado también los sábados, pero ella los quiso dejar por el grupo que Sí. tenía y ya ahorita le volvieron a hablar, por favor apóyanos, porque tampoco hay ya tantos maestros, o sea, la universidad ya no tiene tantos maestros. Ojo, aquí lo que tendría que medir ella, en este caso, es el nivel de, literal, talento y fama que tiene. Si ya tiene suficiente talento y fama, a lo mejor esas escuelas ya le empiezan a quedar chicas. A lo mejor lo que podría, una evolución natural que yo entendería, y pues que te dije, del terreno del emprendimiento, es que emprenda, que haga emprendimiento y que forme probablemente su propia escuela o que adquiera otras habilidades y tenga un puesto todavía más alto de eso. Es decir, a lo mejor lo que el mercado le ofrece, a lo mejor no está en el tamaño, en el caso de que ya tenga las habilidades para poder desarrollarse. Y es en donde literal el mundo está a su disposición. Hay mucho planeta Sí. y en Colima no solamente son las empresas de inglés. ¿Sí, Ah, Eduardo? no. Profe, Sí, sí. también pues a lo que comenta, pues si ya tiene experiencia y ya le están empezando a hablar y la misma empresa o escuela le dice que lo necesitan con urgencia o así, también puede poner ella condiciones, ¿sabe qué? Pues sí puedo, pero, o sea, aumentame el sueldo, que sea un sueldo más o menos, pues también no le va a exigir mucho porque no le van a querer pagar, pero pues No, ajá. que O sea sea, más o menos. Depende. ella ahorita ya está, tiene otra Perspectivas. meta fija, ajá, tiene otros objetivos. Por ejemplo, ella dijo, si no me sale un buen trabajo, algo que yo quiero de aquí a diciembre, yo me voy. O sea, ella se quiere ir a Estados Unidos o se quiere ir a Canadá. Ok, Ella habla inglés, español y francés. O sea, es bueno para ella. sí, te diré algo, ¿eh? Yo conozco muchas personas, no sé si les gusta el trabajo desde casa, pero el teletrabajo, hay un montón de ofertas de teletrabajo Pero que sí no están hemos requiriendo dado, inglés. no sabemos. O sea, no ha encontrado o nadie le ha Páginas, indicado. anota la página OCC, ¿Cómo? LinkedIn, OCC, es una de búsqueda de trabajos, otro que se llama Computrabajo, otro que se llama LinkedIn, yo tendría cuenta en LinkedIn obligatorio para poder buscar trabajo. Y ojo, ahí hay muchas respuestas. Yo he visto en OCC un montón de ofertas de teletrabajo que requieren inglés y nada más. O sea, que sepas inglés, pues sabiendo inglés hay un montón de empresas norteamericanas que ocupan personas que atiendan a remoto. De hecho, De hecho, mi hija profe, aprendió el inglés en Estados Unidos, desde el Ay, preschool hasta la high school. pues, para no hacerte el cuento largo, muchas empresas en promedio están pagando 10,000 mensuales por estar trabajando desde casa. profe, Ah, pues pásame el dato en la bien. No sé, ¿sí? materia que OCC, trabajo, ok. Sí, Eduardo. en la materia que trabajo, cuando fui a pedir trabajo yo, Ujú. me dicen que de hecho había muchos puestos, pero que había uno en especial que estaba necesitando, que es como ingeniería de no sé, de ventas o algo así, no sé qué. Sí. Pero que necesitaban el 100% de inglés y que de hecho muchos de ahí de que estaban en oficinas habían postulado para el puesto, pero que pues, no se los daban que porque se ocupaba el 100% inglés. Como tienen juntas con los altos directivos y la empresa es americana, entonces por esa razón ocupan el inglés. Sí, el inglés es una habilidad transversal para muchas empresas. Es decir, ojo, es decir, saber inglés y otra cosa es pues, buenísimo. Saber idiomas en general, idiomas y otra cosa está padrísimo. Entonces, si lo puedes mezclar con algo, como por ejemplo el inglés, un inglés especializado por ejemplo, en administración, sería padrísimo. Los que son programadores, ni te digo, ni te cuento, los programadores deben de saber inglés, mínimo, ¿sí? Una compañerita renunció a gobierno ahí en informática, Uh-huh. la contrató, es programadora, la contrató una empresa estadounidense, le están pagando en dólares y un buen Billetal, de dólares, ajá, y desde como su 40,000 casa. a 60,000 pesos más o menos. Ay, ay, Digo, pagan en dólares, se les hace, son ajá, 2,000, a tres ella mil le pagan dólares, en dólares. son Ujú. $2,000 y pues ya para ellos no es mucho. Para aquí el dinero de Estados Unidos es muchísimo, Sí, pues pero 20 para veces ellos más. no es tanto, pues bueno, es otra historia. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que
no simplemente era para ponernos a soñar, sino simplemente también para nosotros entender que las empresas están con este estilo y afloje constantemente. ¿Qué tanto podemos ponernos como candidatos nuestros moños? Pues dependiendo de qué habilidades tengamos. Y esto es como una oferta y demanda. Si tenemos una habilidad única o que es poco replicable y muchas empresas lo quieren, felicidades, muchas empresas te pueden llegar a buscar cuando sepan de ti. O si tu habilidad no es demasiado desarrollada, probablemente tendrás que conformar con lo que las empresas requieran. Y se van a dar cuenta que los puestos de trabajo que pagan menos y menos y menos y menos, usualmente son mucho trabajo en donde no requieres una fama, talento que te preceda. ¿Sí? Entonces, ocupan literal receta para ganar más en un puesto de trabajo, agarra talento y fama. Y eso lo tienes que hacer que la gente te vaya conociendo lo que puedes llegar a hacer. Muy bien, pero bueno, ese es un tip, ya toma tiempo, paciencia, tal vez, pero sí, sí es un tip que les puedo seguir dando. Otra de esas, pues, dar clases también ayuda. Entonces, luego de eso, vas poniendo o vas haciendo un análisis de puesto. Ahora lo quiero desde la perspectiva de la empresa. Es decir, ¿qué es lo que tú como empresario o como tú como empresa quieres de tu personal? Y eso es lo que me decían ustedes atinadamente antes de que nos fuéramos a receso. Descripción de puestos y eso, ¿no? Y la descripción de puestos, muchos la utilizan simplemente con qué funciones va a ser, pero también podemos irnos más allá con un análisis completo del requerimiento de puestos. Es qué requiero de ese mismo puesto. O sea, no solamente qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer y qué condiciones le doy. ¿Sí? Y entonces son los 10 puntos que quería tocar con ustedes para que puedan ir desarrollando. Y creo que de la actividad lo que convendría es que no fuesen de todos los puestos de trabajo porque no terminan hoy. Que fuese al menos de un puesto de trabajo que hagamos ese análisis de requerimiento de puestos. ¿Por qué? Porque son 10 puntos. Si ya tienen tiempo para hacer dos, adelante, pero son 10 puntos redactivos en donde tenemos casi imprimamos pantalla de esto, vamos a imprimir pantalla de esta lámina y de la que viene, ¿sí? De 10 puntos que debe considerar o que podría considerarse en un diseño de puesto de trabajo. Primero que nada y lo más importante es ¿para qué ese puesto? ¿O qué función principal tiene ese puesto de trabajo? ¿Sí? Si ya, es decir, si no existiera ese puesto, ¿qué le pasaría a la empresa? Entonces el objetivo del puesto es la parte medular del por qué estás requiriendo a una persona, a un grupo de personas. Ojo, cuando me refiero a puesto, no me refiero a persona, me refiero a puesto. Pues, incluso, por ejemplo, la parte del mesero es los meseros, todos los meseros es un puesto de trabajo. Entonces, a lo mejor el objetivo de un mesero, a lo mejor es atender las mesas, por decir algo. ¿Sí? Dar atención a los clientes o ser el enlace de la cocina y los clientes, ¿no? Entonces, el objetivo, por ejemplo, del mesero, pues es un rol de enlace o un rol de atención, ¿sí? A partir de eso, lo que ya conocen como descripción de puestos como segundo punto, es decir, qué tareas, qué actividades, qué cosas va a hacer, ¿sí? Algo que no sé si ya estuvieron, ya hicieron servicio social o y prácticas. Ok. Algo que suelo pelear mucho de servicio social y prácticas es que a veces uno va a servicio social y prácticas sin unas tareas específicas y que pueden hacerlos que hagan cosas que ni siquiera sea un medio de aprendizaje. Es decir, que te mande por los cafés, por las cocas y por las tortas, ¿sí? O que te den roles que en realidad no te aporten a la educación. Maestro, cuando hacen las prácticas, el servicio constitucional o las prácticas profesionales, cuando van así de, bueno, yo le voy a hablar por lo que hacen ahí en mi trabajo, al ¿Sí? menos ahí en las áreas donde nosotros no les dan gran cosa a hacer. O sea, ponte a archivar, los ponen a archivar, los ponen a sacar copias. Por Correcto. ejemplo, a mí se acaba de terminar una chica, hace como 2 semanas, yo la tuve por varios meses, pero yo la ponía
a que analizara, por ejemplo, yo pido toda la información vehicular de todos los estados. Entonces, yo hacía todas las solicitudes y yo revisaba todo, les daba número de oficio, todo, nada más les decía, ok, me vas a ayudar a hacer el oficio, pero al hacer este oficio tienes que agarrar, por ejemplo, llegó este informe de Tabasco, todos los informes son diferentes, ninguno es igual. Y la descripción, aunque es el mismo, puede ser refrendo, puede ser tiene muchos nombres para cada estado. Le digo, aquí vas a revisar cada uno y toda la información me la vas a vaciar en este formato de oficio. O sea, yo sí la ponía a hacer y me decía, señora Elsa, pero en este dice otra cosa. Ah, es que en este así. Yo le explicaba y la verdad a mí sí me ayudaba mucho. O sea, Claro. tener a una persona, porque yo tengo mucho trabajo, pero si yo me voy de vacaciones o falta un día, mi trabajo nadie lo hace, no ponen a nadie. Entonces, yo si no voy una semana, a mí se me carga muchísimo el trabajo. Y te desahogaste el trabajo. De hecho, me traigo trabajo a la casa y terminando tareas me pongo a revisar y hacer oficios. Póngale que nada Sí. más haga unos 30, 40, pero eso me ayuda para en la Sí, semana. desahogas el trabajo. Aquí, Pero yo sí la ponía a hacer algo que sí, pues por lo que yo hacía. Pero hay quienes, no, pues Es que que no haga eso nada. es lo ideal, ¿no? Hay Que, muchos que como no las dice dejan Elsa, hacer nada. exactamente, ir involucrando, pues. sí, y hay una explicación, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el caso de Elsa, es un puesto que parece, a lo que escucho, que es un puesto clave. Es decir, si no está Elsa, no se hace. Entonces, pues Elsa no corre ningún riesgo laboral el que designe y haga ciertas actividades. Y por lo tanto, y aparte por su formación y aparte por su ética profesional, comparte sus conocimientos. Entonces está padrísimo. Yo he enseñado a Pero, varios, me han pero, puesto, no pero siempre sucede así, ¿no? Hay algunos que piensan que incluso su puesto está en peligro. de hecho, maestro, cuando la persona me enseñó a mí, fue bien egoísta. Se Claro. llama Elsa, ¿y Adriana. cuando te vas de vacaciones qué? Me traigo el trabajo a la casa y como aquí abro el correo oficial y el correo, tengo 2 correos, los abro aquí, hago todas las solicitudes y me pongo a hacer oficios y ya nada más cuando llego No al te puedes trabajo ir a la imprimo. playa a gusto. No me gusta la playa. Elsa, Es un decir. me da la sensación, Elsa, que vas a tener un cheque cuando te jubiles Igual, para que Oh, sigas sí. yendo a trabajar. no, va a ser lo mismo. Hay maestros, bueno, desgraciadamente, por ejemplo, ahí en gobierno, no valoran. O sea, aunque iba sábados antes de entrar a la escuela, yo iba los sábados para aventajar porque también tengo que escanear y mandar todas las bajas a todos los estados porque se inscriben de toda la República. Claro. Entonces a mí me mandan todos los reportes y yo tengo que escanear uno por uno y enviarlos. Ahorita estoy atrasada, ¿por qué? Porque no me queda tiempo. Entonces, le digo, yo he enseñado a varias personas, Pero no se quedan ahí. pero enseñé a 2 personas y porque a mí me iban a cambiar a otro puesto, me dijo la directora, enséñalos y a ti te voy a poner aquí, te me vas a ayudar y esto y que el otro. Sí me cambió y según yo las enseñé, estuve un mes con ellas, diario, todo el día. Las ponen a hacer el trabajo, a los 3 meses me habla la directora y me dice, Mejor regrésate. Elsa, perdón, yo sé que te había prometido para que no hicieras nada más eso, que hicieras otras cosas, que conocieras más cosas, pero no pudieron. Me regresaron al puesto con documentos de meses, o sea, Nomás se yo atrasaron. se los entregué al día. Me lo entregaron con meses de retraso todo. Entonces, esa vez yo sí hasta chillé de coraje, dije, no es posible, porque lo mío para mí es fácil, como usted dice, a lo mejor al principio no fue fácil, porque la que me enseñó me dijo, aquí está el correo, aquí está la agenda y vas a solicitar esto. Y yo le digo, Adriana, no me contestan, pues búscale. Le digo, Adriana, pero si no me contestan, ¿a dónde más lo solicito? Me ignoraba, no me ayudó. O sea, Sí. bien egoísta. Así eso Y también pasa. yo me quedé como, no es posible.
claro. Y ya cuando me tocaba a mí enseñar, yo sí les decía, mira, para más fácil vas a hacerle así, 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 pero puedes organizar de, mira, en la mañana puedes hacer esto, en cuanto llegues solicita toda la información y ya después puedes ir dándoles oficio, vas imprimiendo, vas haciendo y todo. Pero a mí no me enseñaron así, o sea, a mí me aventaron sola, o sea, Sí, aprendí sola. y pasa. Y en tu caso, pues también la experiencia. Y ojo, tarde que temprano, Elsa, tarde que temprano, habremos de soltar ese puesto. Vamos a ver Sí, cómo va a suceder eso y cuánto tarden en aprender tu puesto alguna vez. Sí, digo, porque a menos de que haya una máquina de inmortalidad, a menos que exista una máquina de inmortalidad, tarde que temprano, alguien tendrá que tener ese puesto. Entonces, cuando te jubiles, quiero como le ver digo, es un cómo le trabajo van a hacer. fácil. Bueno, para mí se me hace muy fácil, Ujú. porque puede ir uno al día y hacer las cosas, pero por ejemplo, yo nada más cubría Manzanillo, pero la chica de Tecomán, la receptora de Tecomán, habló con la directora y le dijo, a ella le apoyaban en movilidad porque hay más personas que hacen este trabajo. Y le dijo, yo no puedo trabajar con Luisa, yo no puedo trabajar con fulana porque me ignoran, no me hacen caso, me atrasan esto y esto. Y habla la directora y me dice, Elsa, te quiero pedir a ver si mientras ayudas a la de Tecomán haciéndole esto. Y le digo, mientras, ok, ya son 5 años, Ok, mientras. voy a hacer un comentario lejos de ofensivo, es halagador, pero también quiero pensar como empresa. Muchas veces, o hay un caso muy especial, de cuando las personas son demasiado eficientes. Es decir, pareciera que las personas que son demasiado eficientes, pues, qué padre para la empresa, ¿no? Hay una pequeña consecuencia negativa que no es vista. Es decir, si tú tienes en tu empresa una persona que es, a lo que me narras, como demasiado eficiente, que hace el puesto de 2, 3, 4, 5 personas, lo que empieza a pasar es que se empiezan a tapar fuegos y problemas que deberían naturalmente salir. Y entonces, como son Uh-huh. demasiado eficientes, la manera de que cuando se da la empresa de que esto falla es solo cuando ya no están. Pero ¿sabe qué pasa aquí? De que como cambian de director, entonces a mí ya no me han quitado esas actividades porque cambian de director. Con el nuevo director, él es director ahorita, pero era un compañero igual que todos. Sí, Ahorita ya es el director. Le dije, oye, Fer, esto y esto, yo nada más era miembro, digo, ya tengo tantos años, le dije, yo no alcanzo. Dice, es que no hay gente, ¿a quién te pongo? Le dije, ok, yo nada más le digo que si me atraso no es mi problema. Digo, porque llega el momento en que también cada rato falla el servidor, no uh-huh. tenemos internet, el sistema cada rato no sirve. Entonces, todo eso a nosotros nos afecta y al contribuyente más. Y el contribuyente no entiende esa parte, el contribuyente va y nos raya la madre cada rato. Ok, aquí nada más, Elsa, digo, no, qué bueno que te noto honesta, te noto eficiente. Tú tienes la ventaja de negociar cosas adicionales, ¿no? Porque pues también tiene sus ventajitas esto, ¿no? Es decir, el que no sepan de tu puesto y nadie quiere entrarle al quite, pues tiene sus hermosas Ah, eso ventajas, sí. ¿sí? Porque pues puedes poner condiciones. Entonces, digo, es un arriesgado, pero pues nada más decirte que pues ahí nacen las pedidas de aumento, etcétera. Ok, Aquí con nosotros no. digo, pero algunas otras ventajillas ha de haber. Ah, no, sí, sí hay, pero pues así como aumento, que te promuevan, pues no, porque es corrimiento escalafonario y entra un Sí, montón de pero algún cosas. intangible, algo, derecho de Ah, estacionamiento aunque sí. sea. No, de Sí, perdida le digo, contador, fíjese que tengo que ir tengo una cita médica, ¿puedo meter en un pase? Hazlo, pero no le des trámite, luego te regresas. exacto, ya son cosas Es, que los demás ujú. no pueden hacer, pues su ventaja tiene saber algo que los demás no sepan. Y es justo lo que quiero llegar. Cuando una persona, el conocimiento literal es poder. Y el poder te da ventaja de tener ciertos privilegios que otras personas no llegan a tener cuando son más reemplazables en su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, el ser irreemplazable paga, pero también pues paga que no tienes vacaciones. Ok, para seguir en esto, en esta parte, vamos con el tercer punto, relaciones
Y en el de relaciones no hablamos de relaciones sociales, sino de relaciones en el organigrama. ¿Con qué otro puesto del organigrama requiere hacer sus procesos? Os de cuenta, muchas de las tareas no son solamente del puesto, sino que requieren autorizaciones, requieren colaboraciones, requieren a lo mejor que un puesto más abajo lo haga, pero que tú lo vigiles. Entonces, tú necesitas saber con qué áreas está alrededor ese puesto de trabajo. Por ejemplo, el mesero se relaciona con el garrotero, se relaciona con el de intendencia en algún momento y con su gerente de ventas. ¿Sí? Ok. Y luego la cuarta pregunta va con la disponibilidad. ¿Requieres disponibilidad para viajar? ¿O es un puesto que requiera viajar? ¿Es un puesto que requiera algún traslado en especial? Por ejemplo, todos los que trabajan en Peña Colorada, que saben que los ingenieros no salen de ahí, a lo mejor parte de su prestación podría ser un movimiento, un traslado. O los que trabajan en Yasaki, que tienen sus propios camiones, ¿sí? O los que trabajan en el huerto, ¿no? Y decir, oye, pues creo que por lo lejos que estamos, nuestro puesto requiere cierto traslado. O cuando dicen, ¿sabes qué? Los subgerentes vienen de toda la República y tienes que viajar por Occidente. Entonces, ahí es en donde también marcamos si el puesto no requiere viajar o si requiere viajar o si requiere alguna atención especial de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. Documentación es el tipo de documentos que va a requerir hacer constantemente. A partir de eso puedes ver por ejemplo, después pedir su talento de los documentos. Es decir, no sé, este puesto va a requerir hacer facturas, o este puesto va a requerir hacer comandas, o este puesto va a requerir hacer tickets de compra, etcétera, 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 en donde tú vas pensando qué documentos va a generar ese puesto de trabajo para las demás áreas funcionales. Muy bien. Luego, otra imagen, otra que también quiero imprimir pantalla para que vayan desarrollando, es ambiente. Y ojo, con el ambiente se llevan los dos, ambiente y riesgos van muy de la mano. El ambiente, hay un término que se llama entropía, o también en este caso las condiciones psicosociales que puede tener algún puesto de trabajo, y el ambiente va mucho a responder a esas preguntas. Es decir, tu puesto requiere cierta postura, tu puesto es al aire libre, tu puesto es en una oficina, requiere cierta infraestructura, requiere a lo mejor algo especial o no requiere nada. ¿Sí? Por ejemplo, el programador pues, o necesita forzosamente un lugar con luz eléctrica. ¿Sí? Los docentes ocupamos o una aula virtual o una aula física. ¿Sí? Entonces, son las condiciones de ambiente y es cuando nos facilitan algunas cosas para poder generar docencia. O depende de cada puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros en la estética necesitamos un lugar, por ejemplo, vamos a bañar perros, necesitamos un lugar para bañar la tina, para bañar al perro, agua. Exacto, un lugar en donde exista drenaje, para empezar, ¿sí? O un lugar en donde se pueda secar fácilmente, vas a manejar olores, seguramente, vas a quitar garrapatas, seguramente vas a ocupar un lugar en donde sea fácil que no se te pegue una garrapata, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ocupas alguna condición y alguna situación de ambiente, y en este caso el ambiente tiene que ver con el puesto del trabajo, no con la empresa en sí. ¿Sí? Es decir, ese puesto de trabajo, ¿qué ambiente requiere? Muy bien. Y para la siguiente, y que digo que se lleva de la mano, es ¿qué riesgos tiene ese puesto de trabajo? En este caso es ¿qué oportunidades de riesgos laborales tiene ese puesto de trabajo? Y entre más riesgo, usualmente va acompañado de un salario o de una competencia que pides mayor. Es decir, el riesgo laboral que existe, no sé, en un administrador, a lo mejor es que, pues no, nada más, a riesgos físicos no veo demasiados, a lo mejor artritis por la computadora,
y a lo mejor problemas de vista, pero no veo muchos físicos, pero a lo mejor sí mentales, a lo mejor un burnout, a lo mejor alguna situación extra por manejo de plataforma, no sé, o a lo mejor alrededor de algo, pero a lo mejor hay otros que tienen un riesgo físico mayor, a lo mejor un riesgo de que te contagien la rabia, que te contagien con algún químico, Ay, que te pique una garrapata que te contaminada. pique una garrapata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante pensar en los riesgos para mejorar la operación. Es decir, si están estos riesgos, la pregunta obligada es, cuando yo haga la operación, ¿qué tengo que hacer para disminuir los riesgos? Y es en donde, por ejemplo, Peña Colorada pone todo un tema que se llama, perdón, Peña Colorada, todos los ingenieros empresariales, industriales, etcétera, ponen el tema de la seguridad industrial, que se vieron también en recursos humanos, en donde ves algunos temas de seguridad industrial para que de alguna manera no te pasen accidentes. Muy bien, ¿se vuelven a conectar, por favor, para explicarlo con más detalle?